Dentro de Grupo Macro, nosotros hemos generado al menos ya más de 100 juegos para empresas, diferentes tipos de empresas. ¿Desde cuándo es que están? ¿Recuerdas a las personas? Nosotros estamos desde hace 26 años. 26 años. O sea. 26 años que hemos ido experimentando con nuestros clientes. Cuando se habla de videojuegos, hay principios básicos de la gamificación. De hecho, para que ustedes conozcan, hay estudios, hay maestría, hay gente que estudia maestría para hacer gamificación. De hecho, parte de nuestro equipo está formado en maestrías de gamificación justamente para crear todo lo que hay detrás. Pero pasando a lo que son los principios de la gamificación, hay 5 principios. El número 1, ¿qué se necesita para un juego? Un objetivo claro. ¿Qué se necesita el número 2? Misiones claras. ¿Qué más se necesita? Obstáculos innecesarios. ¿Qué más se necesita? Misiones concretas. Y finalmente, la victoria épica. Si esto lo traemos, por ejemplo, al juego de Mario Bros., vamos a ver cómo sería en el juego de Mario Bros. El objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro de un juego de Mario Bros? Es conquistar el mundo champiñón, salvar a la reina, y pelear contra el malo, el Koopa. Sí, Koopa, exactamente. Sí, entonces, ese es un objetivo clarísimo que está definido en el juego. Ya vimos todos los principios de la gamificación. Vimos que no es simplemente decir, bueno, y ahora vamos a jugar y esta tarjeta. No. ¿Qué viene detrás? Cuando nosotros definimos con las empresas, a ver, ¿cuál es el problema a resolver? Como por ejemplo, en este restaurante, es fomentar justamente las habilidades de servicio. ¿Qué no nos ha pasado que cuando nosotros vamos a un restaurante y que vamos y decimos, justo yo quiero pedir esta tarde pulpo? Y llegas y te dicen, no hay pulpo. ¿Qué sensación te va a dar? Tú vas a decir, no, ya no quiero volver a este restaurante. Pero ahí está la habilidad del mesero de poder decir, oye, te puedo ofrecer otras cosas de una manera que te haga sentir igualmente cómodo. Saludos mi gente de M2, la fórmula de éxito. Hoy tenemos una conversación muy importante con Mariuximos, quien va a comentarnos y a traernos a la mano herramientas importantes que las personas adultas pueden utilizar y que las empresas pueden potenciar el crecimiento intelectual de ellos tomando decisiones más objetivas, aprovechando el marco de los juegos. Así que prepárense porque el programa de hoy será un programa bien interesante y constructivo. Mariuximoso nos explicará un poco esta mecánica y tengo una cojos que no la pude dejar en el deporte nada más. La traje para acá, a Orquídea Batista, que hoy estará acompañándonos en este gran programa. Así que bienvenida. A ustedes los invitamos, señores. Gracias. Que nos den like, nos comenten y le den esta comunidad para que colaboremos y sigamos aprendiendo cada vez más. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros el estar aquí. Represento a Grupo Macro. Somos una compañía multinacional. Estamos en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, República Dominicana, obviamente, y en El Salvador. Y esta tarde les he traído para conversar respecto de cómo los juegos culturales pueden generar un ancla en las organizaciones, un ancla cultural. Pero cuando hablamos de juego, muy probablemente estamos hablando de niños, ¿verdad? Sí. Sin embargo, hay historias muy interesantes respecto de dónde nació el juego. Y me voy a permitir el contarles una historia que Jane McGonigal, quien escribió el libro The Reality is Broken, ella es especialista en diseño de videojuegos, ella trae esta historia respecto de cómo nacieron los juegos. Y más o menos en los años antes de Cristo, no se especifica la fecha, se establece que un pueblo llamado Lidia, donde más o menos hoy es Turquía, se estableció que hubieron años de mucha hambruna. Y el rey, muy preocupado, porque ustedes saben lo que significa que un pueblo no tenga para comer, muy preocupado el rey dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y se ideó algo. Se ideó que el primer día la gente pueda comer, pero en el día 2 la gente pueda jugar. ¿Y cómo es eso?
la gente empezó en el día que no tenía comida a jugar. Jugaba con dados, jugaba con cartas, con huesitos, con pelota. En realidad, toda la dinámica del pueblo estaba en jugar. ¿Qué hacía eso? Que la gente se concentre en otro objetivo, que se concentre en otro asunto. Se olvide de que no hay comida. ¿Y eso qué hizo? Ellos jugaban con esa perspectiva de que al día siguiente iban a poder comer. Y así pasó esta estrategia del rey, en donde pudo mantener lo que para muchos pueblos puede significar algo muy grave en la población, que la gente sufra de hambruna. Pero la hambruna como tal, el juego como tal, no hizo que desaparezca o que aparezca la comida mágicamente. Lo que hizo fue sembrar quitar esa desesperanza que podía haber. Entonces, si vamos a hablar de juegos, vemos que no solamente se centra en el aprendizaje de los niños, esto viene desde hace mucho tiempo. ¿Y quién a nosotros no nos gusta el que nos digan, bueno, vamos a jugar? Y cuando decimos vamos a jugar, no necesariamente significa para que ganemos, significa para tener esa alegría de decir, bueno, vamos a compartir. Es posible que gane, entre como en esa energía de, bueno, vamos a jugar. Y aquí nace toda esta filosofía que hay por detrás respecto de los videojuegos, de lo que yo les vengo a hablar el día de hoy, de los juegos corporativos. Cuando se habla de videojuegos, hay principios básicos de la gamificación. De hecho, para que ustedes conozcan, hay estudios, hay maestría, hay gente que estudia maestría para hacer gamificación. De hecho, parte de nuestro equipo está formado en maestrías de gamificación, justamente para crear todo lo que hay detrás. Pero pasando a lo que son los principios de la gamificación, hay 5 principios. El número 1, ¿qué se necesita para un juego? Un objetivo claro. ¿Qué se necesita el número 2? Misiones claras. ¿Qué más se necesita? Obstáculos innecesarios. ¿Qué más se necesita? Misiones concretas. Y finalmente, la victoria épica. Si esto lo traemos, por ejemplo, al juego de Mario Bros., vamos a ver cómo sería en el juego de Mario Bros. El objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro de un juego de Mario Bros? Es conquistar el mundo champiñón, salvar a la reina, y pelear contra el malo, el Koopa. Koopa, exactamente. Sí, entonces, ese es un objetivo clarísimo que está definido en el juego. Pero una cosa, antes de continuar, me encanta cómo vamos, porque me va llevando, y ya yo jugué Mario Bros, ya voy para atrás y demás. Pero quiero algo bien claro. Me gustó una premisa muy importante, donde tú mencionas que lo que tú mencionabas, de cómo un día comemos y al otro día jugamos. Cómo también los políticos sabiamente han utilizado un poquito de esperanza para mantener a los pueblos. Y eso me hace a mí recordar una película que fue del juego cuando Mandela jugó con los rugby, y tal vez rugby, cómo esa película habla de cómo se unieron, porque no solamente es la esperanza que te ofrece, sino cómo nos unimos como comunidad para generar el impacto de esa esperanza colectiva que va muy alineada con el propósito del juego, ¿cierto? Sí, así es. En efecto, si te vas dando cuenta, hay muchos temas positivos respecto de los juegos. En este programa, obviamente, vamos a hablar de lo que es un buen juego. Claro. Hay temas en lo que son vicios del juego. Eso no está aquí. Vamos a hablar de juegos como herramienta educativa. Y en efecto, todo lo que trae por atrás. ¿Quién no, especialmente acá en este lindo país, donde se juega como tal el dominó, no es solamente para ganar, es para compartir, es para sentarse en la mesa y compartir en familia? Entonces, eso es la magia de los juegos. Entonces, Mariusi, tú me estás diciendo que estos juegos no crean adicción. Con eso tú me estás diciendo que no crean cierta adicción, porque la mayoría de los juegos, y para todos sabemos que sí hay muchos que crean adicción, entre ellos el mismo Mario Bros, el mismo Nintendo y demás juegos. Y el dominó, aquí el dominó, que la gente lo juega y es muy chulo, se ve para divertir, pero se llaman unos que hasta rompen la mesa y tiran que se amanecen, literalmente. Sí. Y también, cuando ella hablaba del hambre,
Me recuerdo cuando uno está a dieta, tú sabes que uno dice que empiecen los juegos del hambre. Sí, en efecto, atrás de un juego. Hay muchas cosas, porque cada quien tiene su Exactamente. trasfondo, porque Exacto. hace que ese juego pues, pueda ser ese factor para cambiar su realidad quizás. Exactamente, sí, lo has dicho muy bien. ¿Qué tanta ciencia hay detrás de un Exacto. juego? Y el utilizarlo de la mejor forma es justamente donde está la magia. Y obviamente, como todo juego, puede generar vicio. Eso Ok. sí puede pasar, ahí está el control. Como por ejemplo, si yo digo, nos vamos a comer una lechuga el día de hoy, es muy bueno para Claro. nuestro cuerpo. Pero si yo el día de hoy digo, voy a comer 30 lechugas, o sea, por más bueno que sea, eso nunca Sí. va a Oh, ser ya. provechoso para el cuerpo. Entonces hablamos del juego en su justa medida y en su forma. Inclusive te voy a adelantar respecto de cómo un juego, cómo yo quiero trabajar jugando. Y eso va a ser lo interesante de cómo vamos a ir descubriendo. Cuéntame, que ya estoy ansiosa por saber cómo es. Trabajar jugando. Exactamente, de verdad. Y Claro. les puedo contar historias de múltiples países, por ejemplo, en el aeropuerto, para adelantar una forma. En un aeropuerto en Estados Unidos se estaba mirando que lamentablemente el trabajo de revisar las maletas que pasan por los controles de seguridad es sumamente aburrido. O sea, ya todo el tiempo pasas y pasas y pasas, hasta que alguien se ideó que se iba a poner como a un tipo mystery shopper, que se iba a poner piezas de bombas para que se pueda descubrir si pasan o no. Sin avisar a la Wow. gente, empezaron a pasar y se pasaron como 3 maletas en donde había estos juegos, estas piezas de las bombas que se podían armar. Cuando al personal del aeropuerto se les dijo, miren, van a haber maletas encubiertas que las vamos a pasar con bombas, y aquel que descubra va a tener una insignia como la mejor persona que puede entrenar a las nuevas personas que vienen respecto de cómo detectar bombas. Eso se volvió algo que era tan monótono, realmente estaba revisando maletas y mirar los filtros de seguridad. Eso se convirtió realmente en una manera de juego, de decir, wow, las cosas diarias las puedo hacer como que fuera un juego. Y la gente, obviamente, revisaba lo que tenía que revisar, le llamaba la atención mucho más, se disminuyó casi en un 30% el que estas cosas negativas pasen. Y la gente era sumamente feliz. ¿Y qué significaba? Nada más les daban una insignia y eran orgullosos de cargar esa insignia. Y obviamente a través de un juego uno dice, pero ¿cómo en el trabajo uno puede estar jugando? Claro que puede hacer si tiene esa misión secreta, Claro. esa misión que se ha establecido en el juego. Todo eso viene de los principios de la gamificación. Y ahí vuelvo a lo que estábamos hablando de cómo arman los videojuegos. Y el videojuego tiene estos principios. Número uno, un objetivo claro. El objetivo en Mario Bros, que volvemos a Mario Bros, es descubrir el mundo champiñón, es derrotar a Cupra y es salvar a la reina Peach. A la reina ¿no? Peach. De una vez. Segundo, las misiones concretas. Tiene que hacer en el menor tiempo posible, tiene que ir superando los niveles, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, tiene que conquistar los mundos. Tiene retroalimentación inmediata, porque si es que tú pisaste una planta salvaje, si es que fuiste por una tubería, se te acabó el tiempo, inmediatamente te dice que perdiste una vida. Te da una retroalimentación y te dice, mira, lo que hiciste por aquí no era lo correcto, vuelve a hacer, perdiste una vida. Eso es retroalimentación inmediata. Y obviamente obstáculos innecesarios. Cuando tú juegas Mario Bros, pasas por una tubería que no tiene salida. ¿Y eso qué le hace? Que el juego sea como interesante, no tan fácil, y le pone como ese grado de dificultad que te genere esa dopamina para tú seguir jugando. Sí. Y finalmente, obviamente, la victoria épica. ¿Quién no está feliz al jugar Mario Bros y escuchar ese sonidito de ganaste? Bien. Y si se dan cuenta, todos estos principios de gamificación llevan hacia que a la gente le gusta, ya hablando de temas de la oficina, tener objetivos claros, Ganar. que le retroalimenten, no solamente ganar, participar.
Y dentro de esa participación, que tú tengas herramientas claras donde te den retroalimentación, que tengas un objetivo. A veces uno llega a la oficina y dice, haz esto, pero no te dicen para qué me sirve esto. Y finalmente conseguir esos objetivos, inclusive los obstáculos innecesarios, que a veces estás trabajando en un proyecto y te traen otra cosa y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Y eso como que te genera la adrenalina. Todo eso es parte de los principios de la gamificación. Entonces, que el grupo macro es esa mentalidad del juego Exactamente. en la parte empresarial. Así es. ¿Cómo lo llevamos a la parte A la empresarial? práctica. Exacto, O sea, ¿cómo cuando llevamos vemos, eso? Exacto, cuando vemos que podemos trabajar y que podemos jugar, es decirte, bueno, ¿y cómo crear esa mecánica? Imagínate tú, vamos a hablaste de la línea de un aeropuerto, vamos a hacerlo en una línea aérea. El equipo que va a despachar esas maletas, ¿cómo pudiera implementarse esa mecánica para que cuando llegue ya el pasajero con su maleta, la coloque? ¿Cómo puede ocurrir en esa versión? Que obviamente hay que identificarla cuando esté entrando. Hablábamos de cuando estaban saliendo, ¿cierto? Podría ser casi lo mismo. Ajá. Ahora, yo te pregunto desde el lado del pasajero, ¿qué es lo más importante que tú esperas de una aerolínea cuando se trata del manejo de tu maleta? No, que te la trate muy bien, que te la cuide y te la proteja y la lleve en su lugar adecuado. Que no se pierda. Que no se pierda. Que no se pierda. Que no se exactamente. pierda, se que no la pierda, maltraten. que no se pierda. ¿Qué pasa como Gema cuando íbamos de Praga? Que cuando se montó, compró una maleta para eso, cuando montamos, la primera que iba Carísimo. bajando, una maleta carísima era la de ella. Y ella, ¡ay, mi maleta! La tiraron por el... Imagínate cómo se Adiós, podría Gema. gamificar Saludos, eso. Gema. Si ponemos a una aerolínea en donde decimos el objetivo claro va a ser cero pérdidas de maletas. Ya, todo el mundo sabe cero pérdidas de maleta. Por ejemplo, ponemos la misión concreta es que llegue de punto a punto, del puerto a puerto. Perfecto, ya identificamos. Que llegue en las mejores condiciones. Y premiamos al que lo haga en el menor tiempo posible. Y obviamente pasando todo, esto no significa saltarse de ningún paso, significa hacerlo más rápido y una manera gamificada. La persona que tiene en el mes, por decir algo, la entrega de maleta mucho más rápida, pasa a la persona que va a llevar la insignia de la mejor persona en el despacho de maletas, por ejemplo. Y es el juego, o sea, realmente es la forma de trabajar. Pero ahí creo que yo diría, hay cosas que inclusive es mucho más difícil el poder, ya como gestión humana en una compañía, el poder manejarlo, como por ejemplo establecer para todos cuáles son los valores culturales de una empresa. Por ejemplo, ¿qué es para la empresa la empatía? Hablamos de diferentes tipos de empresas, que para una empresa, por ejemplo, de una empresa de cementerios y de funerarias, un tema de empatía es diferente a como, por ejemplo, a una persona que está en un restaurante. Entonces, no podemos unificar ese concepto siendo empresas diferentes. Eso es lo que hace un juego. Establece qué para la empresa es lo importante, qué es lo que significa, y eso lo hacemos a través de la gamificación. Lo establecemos juegos de mesa y definimos qué es lo que queremos, por ejemplo, potencializar. Nosotros tenemos ya a nivel de Latinoamérica muchos clientes, y uno de esos, por ejemplo, quien creyera que una empresa que es de funeraria y de cementerios utilizó los juegos para anclar su cultura. Y eso vamos a tener que verlo, porque Sí. tenemos que ver cómo en un momento donde obviamente el dueño de la funeraria no es el que se le fue la persona que está viva, sino que le da un soporte muy especial a cada uno de ellos. Entonces, para seguir con esta visión que está muy buena, Grupo Maxi experimenta las emociones, cambia el mindset y su comportamiento es creado, o sea, que lo cultural a partir de ahí cambia en tu empresa. Así que después de la pausa vamos a seguir hablando de esto que hace que tu vida laboral se convierta en diversión pura y que tu empresa alcance los niveles de rentabilidad y a nivel de cultura, a nivel cultural, empresarial, también tome otro giro especial. Así que nos vemos después de la pausa. Señores, y continuando con esta entrevista que realmente ha llamado mucho mi atención, porque es ver cómo el juego, cómo podemos interactuar y hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. Mariuxi nos comenta cómo ha
desarrollado esta experiencia y vimos que con una línea aérea como con sus maletas podíamos mantener que un juego dinámico y activo. Entonces vamos a seguir conociendo más de esta experiencia y cómo aquí en Dominicana podemos utilizarla. Aquí hay muchas empresas y creo que las culturas empresariales también le da ese sentido de propósito. Yo recuerdo cuando estaba en Listín Diario, como parte comercial de ventas, que nosotros hacíamos los equipos. Tú lo vas hablando a nivel corporativo, a nivel de empresa, pero nosotros hacíamos equipos y creábamos diferentes nombres y era como un juego, pero con eso duplicamos las ventas y logramos conseguir que el equipo se mantuviera motivado. Entonces cuéntanos cómo esto podemos implementarlo hoy en día. Yo tengo aquí una partecita ahí que tú me la estabas pasando para que yo la entendiera, pero explícamela detalladamente. No, y también, Basilio, yo quiero que Mariucci nos explique en qué momento el colaborador utiliza el tiempo para poder jugar. O la No, porque empresa lo que le pasa da- es que ahí es que está la mecánica. Es que el juego es parte del día a día, no es un juego, literal. Sí, pero ¿en O qué, sea, en qué momento? según lo que yo vi con la tarjeta aquí, no es que tú, por ejemplo, aquí, según vi en la tarjeta, llega una persona al restaurante y pide un pulpo. Pero cuando él pide el pulpo, el chico, que el camarero le dice que no tenemos pulpo. Entonces, ¿qué obedece? ¿Qué debe pasar ahí? ¿Cuál es la mecánica? Explícanos esa. Porque, ya tú entiendes, o sea, que no es que yo me ponga a jugar barajas, a jugar. Ella mencionó el dominó, que es un juego de ocio para interactuar, pero aquí es el juego dentro del trabajo cotidiano, ¿cierto? Cierto. Así es. Entonces, como veníamos conversando Pero respecto... a mí ejemplo del pulpo, que ya yo lo tengo aquí y necesito saber cómo esta partecita aquí, el mozo va a desarrollar esa actividad. Sí, a ver, lo que yo voy a contarte es lo que viene antes, Ah, ya. para hacerlo como mucho más interesante. Ya vimos todos los principios de la gamificación. Vimos que no es simplemente decir, bueno, y ahora vamos a jugar y esta tarjeta. No. ¿Qué viene detrás? Cuando nosotros definimos con las empresas, a ver, ¿cuál es el problema a resolver? Como por ejemplo, en este restaurante, es fomentar justamente las habilidades de servicio. ¿Qué no nos ha pasado que cuando nosotros vamos a un restaurante y que vamos y decimos, justo yo quiero pedir esta tarde pulpo? Y llegas y te dicen, no hay pulpo. ¿Qué sensación te va a dar? Tú vas a decir, no, ya no quiero volver a este restaurante. Pero ahí está la habilidad del mesero de poder decir, oye, te puedo ofrecer otras cosas de una manera que te haga sentir igualmente cómoda. Entonces, bueno, parte de ahí, definir con las empresas cuál es la necesidad que tú tienes por resolver. Y obviamente en este caso es las habilidades de servicio. Una vez que tú defines, tú te sientas con el personal de la compañía y les dices, cuéntame cuáles han sido tus principales problemas que tú has tenido con este tipo de servicio, por ejemplo. Y vas enumerando los diferentes problemas que tienes. Y, por ejemplo, te puede listar, mira, es que la gente llega, pide un plato y se acabó, o no hay mesas suficientes. Entonces vas definiendo todos esos posibles casos de tal manera que tú puedas ir desarrollando aquí como en tarjetas, en donde hacemos un tablero, donde lanzas un dado, te llega a una ficha y tú dices, bueno, la primera tarjeta para ganarte los puntos tienes que contestar esta pregunta. Por ejemplo, ¿qué harías tú si falta el pulpo? Y obviamente hay que ver algo muy interesante. Estos juegos corporativos se los hace como en un promedio entre 8 y 12 personas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es como un tipo de juego de mesa. Cuando tú te sientas a jugar, eres un participante como tal de este juego, tú te pones a jugar y te tocó esa actividad, tú escuchas, tú como la persona que te tocó, tú escuchas el reto que tienes. Pero todos los demás que están alrededor tuyo también escuchan eso. Y van por los puntos, porque obviamente esto siempre va a ser con puntos y que tú vas a decir, bueno, y por tantos puntos, ¿qué contestarías en esta situación? Y obviamente si contestas bien, que obviamente acá siempre está atrás la respuesta para que sea de fácil aplicación. Si contestas de la respuesta fue A, B, C o D. Digamos que contestó bien y era la B. Correcto, es la B porque cuando tú tienes que demostrar alguna habilidad de servicio, tienes que, por ejemplo, generar empatía con la gente, mirarla a los ojos y decirle, mire, esto es lo que pasa y explicarlo, pedirle alguna disculpa. Entonces, Una pregunta. Si, por ejemplo, aquí en servicio al cliente,
que sabemos que tenemos ciertas deficiencias en cuanto al servicio al cliente en algunas empresas. Ese juego ustedes lo pueden adaptar o es adaptativo a la empresa. Por ejemplo, Sí, a los dolores, a los puntos al punto de dolor crítico que tiene esa empresa. ¿Ustedes lo pueden adaptar el juego a ese proceso? Algo muy importante es que nosotros no tenemos como un juego que se llame, por decir, es el dominó o este es el juego Monopolio y vele cómo tú aplicas en tu empresa. No. Cada juego es personalizado e inclusive en el mismo negocio, digamos que es un banco, el banco X y el banco C. Ese banco que puede tener los mismos dolores tal vez de servicio al cliente, pero acá tiene problemas diferentes a los que tienen este banco, nunca se podrían copiar, como quien dice, utilizar ese juego para ese cliente. Por eso es que nosotros los hemos desarrollado muy personalizados. Ya. Entonces, cuando hablamos de servicio, como les comenzaba diciendo, el tema de una funeraria, por ejemplo, no es lo mismo la empatía que, por ejemplo, en un restaurante. No es lo mismo. Estamos hablando de, obviamente, ponerse en lugar de la otra persona. Exactamente. Y estos juegos guardan eso, guardan esa coherencia respecto de cómo yo tengo que desarrollar para esa empresa. Pero estamos hablando de justamente esas cosas que queremos desarrollar como tal en los juegos. Sin embargo, no estamos hablando de lo que significa sentar en la mesa entre 8 y 10 personas para que genere conversaciones respecto de, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos un cliente de un grupo financiero en donde quieren motivar su pilar cultural, que es el empoderamiento. Yeah. Cuando nosotros ponemos ejemplos y le decimos el empoderamiento acá en este banco significa esto, todos los demás están escuchando y todos los demás están en el modo escucha y en el modo así es como se hace aquí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de centrado en el cliente, no significa necesariamente llenarle un formulario que es que un cliente se equivocó. En algunos casos sí, pero en otros casos no, es imposible porque eso tiene que llenarlo el cliente. Entonces ustedes van directamente a la empresa, hacen un levantamiento de los puntos de dolor y los puntos a mejorar dentro de la empresa para entonces ustedes levantar todo lo que es la información y hacer el juego, ¿correcto? Exactamente, sí. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres resolver? Y normalmente las empresas te dicen, yo quisiera, por ejemplo, que todos hablemos de los mismos, que tengamos el mismo concepto de pilares culturales. No, nosotros tenemos acá clientes en los cuales ha sido difícil el poder entender los manuales que vienen desde compañías multinacionales afuera. ¿Cómo hacer que ese manual se convierta en un juego? Y algo que nosotros también tenemos de un cliente en América Latina, un cliente de una mina, donde tienen la ISO 50001 que tienen que desarrollar con la ley que es de este porte, así de grande, que se relaciona con las energías sustentables. Tienen que, todos los trabajadores tienen que saber de esa norma. Nosotros lo desarrollamos en un juego de 20 minutos. Y en ese juego de 20 minutos, luego de que toda la gente pasó, los auditores de calidad determinaron que tenían un 95% de aprendizaje. Entonces, ¿cómo algo tan difícil puede ser utilizado, desarrollado en un juego? Y ahí está la magia de todo lo que hay por detrás. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué se puede gamificar? ¿Qué se puede hacer en un juego? Absolutamente todo. Todo. Porque a quién no le gusta estar en un modo en donde está aprendiendo permanentemente, donde está teniendo retroalimentación, donde está clarísimo su objetivo. No, y es interesante ver cómo a través de un juego la empresa puede conocerse a sí misma y ver reflejados los valores de ellas mismas. Sí, es muy interesante porque nosotros hemos tenido la experiencia de que inclusive los altos ejecutivos de este grupo financiero disfrutaban jugando. O sea, es estar en ese flow que ya les voy a hablar. Apelar a ese mecanismo tan útil para los niños, incorporarlo en los pilares corporativos de la empresa. Y ahí viene un concepto adicional que se utiliza en la gamificación, que es el flow. Que esto lo escribió, lo patentó
el autor, el psicólogo croata, voy a ver si puedo pronunciar bien el nombre, Mihaly Csikszentmihalyi, que en donde creó e indicó que todos estamos en un estado de flow, cuando lo que hacemos va surgiendo, va en función de mientras más habilidades tengo y más dificultad me va dando, yo voy fluyendo. Sí. Por eso es que, si se dan cuenta, los juegos tienen niveles. Porque si de una vez te ponen un nivel alto de dificultad, la gente genera ansiedad. Pero si tengo las habilidades, me pone algo demasiado fácil, la gente demuestra aburrimiento. Entonces, estar en ese estado de flow en donde yo voy a estar creciendo en función a lo que yo voy aprendiendo. O sea, cada vez que voy aprendiendo, yo voy desarrollando una nueva habilidad y estoy preparada para el siguiente nivel. Y estoy preparada para el siguiente nivel. Y eso tiene necesariamente que ser grandes empresas corporativas o puede cualquier pyme o una empresa que también quiera iniciar, como el caso de un restaurante. Como los restaurantes, ya las personas están todas especializadas para abrir, y yo quiero abrir un restaurante, pero me interesa que desde el primer día que abro mis puertas, la gente tenga la cultura ya impregnada. Podemos anticipar con estos juegos y que esa cultura ya esté implementada. Y ahí dijiste algo muy interesante que hay que resaltarlo. Cuando tú desarrollas un juego, tú tienes una herramienta de entrenamiento. Si la persona sale, porque a veces algunas compañías tienen mucha rotación, se lleva el conocimiento. Te toca sentarles nuevamente a darles una charla. No, con los juegos no. Los juegos te sientas nuevamente, te pones a jugar. Entonces, algo muy importante, la inversión que tú haces se queda en la empresa y es tuya. Y, por ejemplo, hablando de restaurantes que estamos hablando, nosotros hemos creado, por ejemplo, juegos en restaurantes de comida rápida que ahora quieren pasarlo al servicio bistró. ¿Cómo tú lo haces? Y lo haces de una manera muy divertida. Por ejemplo, si es que tú quieres enseñar cuál es la forma correcta de servir una mesa, tú lo pones en un juego y vas a ver qué es lo que viene primero. Escoges acá la servilleta, los cubiertos, el vaso. ¿Qué pones primero y por qué? Cuando tú vas gamificando y la gente dice, ay, no era así, bueno, pero voy a volver a repetir y sigo jugando, la gente está aprendiendo. Que sería inclusive que cuando tú estás sistematizándolo. Exactamente, que cuando tú lo estás haciendo en la mesa, hasta se puede caer un plato, lo que sea. Tú, en cambio, tú vas en esos, como quien dice, esos niveles en donde va la gente creando ese aprendizaje y vas poniendo más niveles y entonces eso es lo bonito del juego. Ahora, cuando nosotros estamos en este estado de flow, es decir, que vamos aprendiendo, que vamos creando, se nos pasa el tiempo. ¿Verdad? Y ahora entonces la pregunta será, si yo ahora estoy haciendo un juego para aprender, para aprender en el trabajo, ¿qué pasa cuando se acaba este juego? Porque voy a jugarlo una hora y media, voy a jugarlo. ¿Qué pasa con mi trabajo? Ahí está en cambio el liderazgo. El líder, ¿cómo puede hacer de los retos de su personal un juego? Nosotros hemos visto en organizaciones en donde se puede ver que se crea como tal el empleado del mes. ¿Eso cómo se le escoge? ¿Se lo escoge objetivamente o lo hacemos como un juego? Que la gente sepa y que a la final vea que la persona que ganó es la persona que se lo merecía, porque sí, porque hizo esto, porque tuvo más insignias, porque es visible. Si lo hacemos a manera de juego, en realidad, de verdad que la gente va a disfrutar y la gente va a tener esa diversión mientras trabaja. Por eso es que nosotros estamos convencidos de que una herramienta muy válida es todo este tema de los juegos corporativos. Es algo diferente, pero es algo que impacta y algo que en realidad sirve para las organizaciones para poder llevar hacia un nuevo nivel. Y eso es lo lindo. Nosotros nos dedicamos entre esto a hacer capacitación de manera muy diferente, de cambiar el mindset de la gente, en el sentido de que si tú quieres fomentar una cultura, tienes que cambiar ese mindset y principalmente tienes que ayudarle a esa rutina y esa rutina. Esa sistematización. Exactamente. El grupo Macro, veo aquí, mirando esta cosa, que ustedes crearon un producto Flow, que este producto Flow permite grabación de respuesta, gamificación digital y experiencias híbridas. Así es. Nosotros actualmente estamos trabajando con un centro médico
en donde estamos ayudándolos a desarrollar todo lo que se relaciona con experiencia del cliente. Pero para que se pueda desarrollar y que tú puedas atender realmente, llevar una adecuada experiencia del paciente, tienes que enseñarle. Claro. Y entonces nosotros tenemos esta herramienta que se llama Flow. Es una herramienta, se llama microcápsulas de aprendizaje, donde nuevamente todo es personalizado. Hicimos un levantamiento de todos los posibles casos, por ejemplo, que se generan en lo que es la experiencia de un paciente en este centro médico. Se levantaron esos casos y esos casos nosotros pusimos a grabarlos y a definir cuál es la forma correcta que se tiene que hacer. Y eso lo hacen a través de su celular. La gente, cada persona, cada colaborador del centro tiene ese módulo que se llama Flow, en este caso de metamensajes, en donde lo que hace a la final es seguir ese curso, entender qué es un metamensaje. Por ejemplo, el metamensaje es todo lo que se dice, no con las palabras, sino con los gestos, con la mirada. Yo puedo estar, por ejemplo, en un centro, viene alguien y me dice, señorita, tengo la atención, y yo estoy, sí, claro, dígame, por favor, páseme su cédula y su carnet. La persona no fue descortés, pero no fue empática. No le vio a la persona, no le trató como un ser humano, fue como una persona más. Cuando le haces ver a una persona y le dices, mira, para el centro médico, esto es empatía, es mirarle a los ojos, tú estás cambiando el comportamiento de esa gente. Entonces ahí va todas esas microcápsulas. ¿Qué es para el centro? Que este metamensaje, por ejemplo, del cliente invisible. El cliente invisible, no sé si les ha pasado, que ustedes entran a una tienda y nadie les saluda. Y ustedes se pasean absolutamente por toda la tienda y nadie les saluda. Ni siquiera les dice, estoy para cuando usted necesita. Nadie. Ese es un cliente invisible. Ustedes trabajan mucho la metodología Disney, o sea, lo que es el trabajo de Disney que hace con servicio de la experiencia del servicio al cliente. Exactamente, en donde definimos un personaje y decimos cómo es lo que tiene que ese personaje desarrollarse en las empresas, qué es lo que se espera. Y entonces, volviendo a lo que es Flow, tenemos esa experiencia de que la gente pueda ver qué es en este caso para la empresa, todos esos conceptos. Y al final, porque obviamente es muy fácil solo estar mirando estos videos, le pedimos que haga, en este caso particular, le pedimos que todos experimenten cómo atenderían a un paciente que llega para una evaluación preanestésica. Y el reto es, grábate cómo tú atenderías a un cliente que está pidiéndote que le orientes en estos servicios. Entonces, obviamente, si siguió todos los módulos de Flow, de estas microcápsulas de aprendizaje, está listo para poder desarrollar. Y ahí es cuando se graba, que obviamente todo el mundo se queda, y ahora se graba como 2, 3 veces porque quiere hacerlo mejor, llega a su supervisor y la califica. Con eso tenemos la experiencia híbrida, justamente, que no solamente atiende a lo que son las experiencias grabadas en este sistema, sino que a la final lo experimenta. Experimenta también. Señores, qué interesante está esto de cómo mirar y hacer que de un juego podemos crear cultura y fomentar ese liderazgo en nuestras empresas. Al retorno, vamos a ver cómo el Grupo Macro ha hecho que el juego sea transversal en toda su cultura empresarial. Señores, qué interesante ha sido esto, y a todas las empresas que nos están viendo, a los empresarios, a los pymes, a todo el que tiene esa visión de crear una cultura empresarial que no solamente sea generar dinero y trabajar pensando en el dinero, sino de cómo trabajar divirtiéndonos y ser rentable y potencializar tu empresa a través de una cultura que más que trabajo cotidiano disfruta hacer lo que hace. Y creo que Mariuxi es lo que ha venido a comentándonos hoy, que me ha parecido fascinante cómo este método puede desarrollarse en las empresas. A ustedes, señores, les decimos, si les ha gustado algo, coméntenos, escríbanos, que Mariuxi puede hacer una experiencia en sus empresas, ¿cierto, Mariuxi? Claro. Estoy ofreciendo aquí a mi gente, porque a mi comunidad me gusta llevarles experiencias buenas para que conozcan y puedan entender esta metodología de cómo la aplican, y obviamente ya sentarse con Mariuxi a chequear los costos y cómo eso es factible de que las empresas puedan utilizar este método. Antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba a Mariuxi de
de cómo el juego en Grupo Macro se ha convertido en el eje transversal de su cultura empresarial. Así es. Dentro de Grupo Macro, nosotros hemos generado al menos ya más de 100 juegos para empresas, diferentes tipos de empresas. ¿Desde cuándo es que están? ¿Recuérdalo a las personas? Nosotros estamos desde hace 26 años. 26 años. O sea. 26 años que hemos ido experimentando con nuestros clientes. Y obviamente todo el tema de la gamificación siempre los hemos tenido. Sí. Ahora es que los hemos desarrollado a manera de lo que son juegos de mesa. Per se. Y por ejemplo, este es uno de los artículos que nosotros tenemos como parte de los juegos. Por ejemplo, habíamos hablado que en un juego es necesario tener los obstáculos innecesarios, ¿verdad? Un obstáculo innecesario en Mario Bros. Eran las tuberías sin salida. Sí, la tubería. Así es. Sí. Si nosotros estamos en una empresa evaluando o mirando el aprendizaje, por ejemplo, de todo lo que son los pilares culturales de empatía o retroalimentación, alguno de esos pilares, nosotros estamos jugando, poniendo casos y de repente caemos en una ficha que tal vez puede ser la ficha de la penitencia. Estamos todos jugando y me sale la ficha de penitencia, que ese es un obstáculo innecesario. Por ejemplo, vamos a pedir a la persona que sacó esa ficha que baile la Macarena. Y las personas del lado izquierdo, del lado derecho, vamos a calificar si lo hizo bien o si lo hizo mal. Entonces, a manera de diversión, la gente ve esto, wow, o sea, estoy jugando, realmente estoy jugando, o sea, caí en este obstáculo innecesario. Exactamente, sí, y es cierto, es una manera de contribuir a que fluya. Sí, claro. Y eso es parte por eso tenemos esta herramienta, así es que también les pedimos que este video y también el canal, tienen la libertad, por favor, claro, para darle like. Si les gustó, denle like, y si no les gustó, siéntase libre y háganos los comentarios, porque para poder mejorar, tenemos que conocer esas oportunidades. Sí, exactamente. Entonces, ¿en dónde nomás nosotros hemos utilizado juegos culturales? Hemos visto inclusive en un banco, en una de compañía a nivel de Latinoamérica, utilizamos para fomentar el liderazgo femenino, por ejemplo. Liderazgo femenino que nos cuesta mucho a las mujeres el visibilizarnos, de verdad que ha sido así, por eso apenas el 10% de la CEO de las empresas, las Fortune 500, apenas 10% es mujeres, pero muchas de esas es porque no nos visibilizamos, no nos damos a conocer. Sí, pero van subiendo, van subiendo. Van subiendo, pero al ritmo que ha venido hasta ahora, Sí. cuando tenemos igualado la equidad de género, nos va a costar y ahí estamos, Sí. Orquídea, nosotras Sí. para seguir, obviamente, posicionándonos en el mercado y haciendo ver lo que nosotros valemos. Pero volviendo al tema de qué más hemos utilizado. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado en todo lo que es explicar manuales, por ejemplo, algo que es muy difícil. Inclusive en la industria del seguro, hemos hecho en otros países cómo se puede vender una póliza, algo que es tan técnico, cómo hacerlo fácil. Y ahí parece como que en un ¿Sabes juego... que yo fui líder a nivel de nacional aquí en República Dominicana en venta de seguro de vida? Ah, muy bien. En los años Caramba. 90, 97, que todavía sí no Claro. existía aquí. Caramba. ¿Y cómo yo puedo interpelar a alguien para decirle que cuando tú te mueras la persona va a quedar cubierta? Exactamente, Basilio. Creo que el mundo del seguro nos llama. Yo tengo 23 años de experiencia en seguros de personas. Ah, bueno, Wow. ya tú sabes. O sea que Bueno, nos ese unimos. es motivo Vamos a de un otro- programa, de vamos a un otro programa programa. para eso. Sí, pero bueno, para que se vea cosas tan técnicas, ¿cómo se puede crear juegos? O sea, realmente nosotros creemos que el disfrutar lo que uno hace, Sí. disfrutar a través de un juego, a través de todo esto, de lo que nosotros damos también charlas presenciales, lo hacemos divertido. Realmente nuestras capacitaciones, ya que las hacemos jamás, nosotros le pedimos a un cliente que ponga las sillas en forma de teatro, jamás. Jamás. Jamás, porque tiene que ser interactivo. Debe ser. De hecho, la gran mayoría del tiempo nos pasamos jugando y nos pasamos generando esos roles. A ver, tú eres ahora cliente, tú eres vendedor de seguros, ¿cómo harías esto? Y le ponemos casos así que se generen como esas clínicas de, sí, en efecto estoy practicando, salgo con el aprendizaje. Entonces, eso es parte de lo que nosotros también hacemos en Grupo Macro, hacemos que las cosas sean fáciles, que sean prácticas.
Y obviamente atrás de toda la facilidad y practicidad hay por atrás un equipo enorme Claro. de producción, justamente para Sí. todo lo que Que es. justo eso, ahí yo me paraba y decía, wow, hice a buscar las necesidades, los puntos de dolor de las empresas para entonces ese equipo que está detrás, que justamente quería venir con esa pregunta, ¿cómo se ocupa para crear esa estrategia y desarrollar un juego que se adapte a esa necesidad y que convierta su cultura empresarial en un pilar poderoso para que pueda escalar y seguir potenciando su Sí, marca? y eso es lo bonito de este trabajo como consultor. Yo he podido experimentar aquí en este grupo financiero. Yo escuché de una de las personas que dirigía el juego, porque a la final es como el monopolio. Siempre se necesita alguien que se haga cargo del banco, ¿verdad? Alguien que distribuya las casas, el dinero. En este caso también se necesita una persona que sea quien instruya o quien oriente al Claro. equipo. Este Moderador, se llama, vamos a decir así. un moderador que se llama el Game Master. Ya. En este caso particular, en el plan piloto que hicimos, era una colaboradora que no había tenido mucha exposición hacia sus compañeros y como tal hacia recursos humanos. Y se la eligió para que maneje estos juegos, sea una Game Master. Y ella obviamente, como era su primera experiencia, estaba con mucho miedo y con mucho temor de qué iba a pasar. Sin embargo, cuando ya empezó a ser como la moderadora del juego, de verdad que ella lo hizo como 6 veces con casi un equipo de 10 personas. Y cada vez que jugaba, ella sentía como una emoción, una alegría, o sea, realmente se contagiaba de saber que no solamente está ayudándoles a sus compañeros a entender, sino que también ella estaba creciendo Claro, como profesional aprendiendo y se más. estaba visibilizando hacia sus compañeros, en este caso del grupo financiero. Entonces eso también te lleva a que un juego no solamente es un juego, es ayudar a la gente a que se desinhiba y obviamente viva unos roles diferentes. De hecho, aquí adelante están los prototipos, los avatar, de que cuando tú entras a un juego, tú escoges, ¿cuál avatar quiero ser yo? En la vida real soy alguien tímido, ¿no? Ahora yo quiero ser la persona que sea la más disruptiva, la del fuego, lo que sea. Entonces ahí como que te conviertes en un personaje y juegas de una manera distinta, un ambiente seguro, un ambiente de compañerismo. Por eso es que lo hace tan divertido. Y imagínense esta diversión en el trabajo. Y aquí, que es que nuestros amigos dominicanos, es una cultura tan rica, tan alegre. Desde los Imagínense jueves que iniciamos desde los jueves comenzamos con la Exactamente. diversión. Que Desde el lunes estamos pensando en el Y el viernes. lunes- Imagínense si desde el lunes nosotros les decimos, vamos a jugar. Sí. O sea, de verdad, nuevamente vuelvo al liderazgo, en donde yo sí el día lunes establezca esos objetivos claros y les haga jugar a todos. Eso sería sumamente interesante y súper lindo. Y eso lo estamos logrando, clientes que han confiado en nosotros y que estamos desarrollando, pero nos gustaría que justamente muchas más empresas crean en esta forma diferente y si me permiten decirlo, efectiva, costo efectiva, de mucho más impacto y obviamente de una forma disruptiva de aprender. Tú sabes que eso me resulta muy interesante porque cuando vemos, y lo voy a reiterar, y lo he dicho en diferentes momentos, cuando vemos que algo tan sensible como el juego puede cambiarme todo mi entorno laboral, empresarial y cultural. Y ahora cuando tú mencionas de que yo puedo adoptar un personaje que no está en mi ADN, que es hacer un cambio, o sea, que estamos hablando de un cambio de mindset, de estar dispuesto a hacer un cambio y de hacerlo tan seguido que se convierta en un pilar fundamental y que obviamente que será lo que es crear un sistema, porque esto es sistematizado. Si no tengo la cultura de sonreír, pues si ya mi personaje sonreír, tengo que sonreír. Y cuando viene a darse cuenta, ya estoy sonriendo como parte de mi personaje, pero ya se hace vida en mí. Exactamente. Que creo que eso es lo que va logrando en esa conversación. Señores, no sé si a usted le ha parecido interesantísimo. Coméntenos aquí debajo cómo a usted le gustaría y qué tipo de juego usted quiere que en su empresa lleven. Coméntelo y denle mención al grupo macro para que entonces tengan esa conversación con ustedes y poder llevar esta grata experiencia. Orquídea,
Para mí ha sido fenomenal. No, no, Esto es jugar, sorprendida. esto es como nosotros levantarnos a correr en la mañana, pero ahora jugar juegos adaptados, ¿cierto? Adaptado a lo que es nuestra realidad y nuestro diario vivir. Y para poder dar un mejor servicio, o sea, porque estamos hablando aquí de servicio. Si hablamos de llevarlo a tu empresa, Orquídea, ¿cuál sería ese pilar que tú quisieras que no sean los cuartos, Orquídea? Porque tú sabes que lo tuyo es dinero. Que no sea el dinero nada más. ¿Qué tú le pondrías en tu empresa para hacer un juego y diseñarlo a la medida? Bueno, en mi caso, que es en el área inmobiliaria, sería tratar de suplir todas las necesidades cuando el cliente llegue hacia donde mí. Por ejemplo, un cliente llega... Cuando tú lo cantas, un lead. Sí, un lead. Cuando ese cliente llega, lo primero que yo hago es hablar con él porque él tiene una inquietud. Y yo investigar exactamente qué inquietud tiene ese cliente para poderle dar el servicio. ¿Cuál sería ese juego? Bueno, ahí se me ocurren muchas cosas, como por ejemplo, para poder llegar a hacer eso, habría que definir una rutina. ¿Qué es lo que tiene que hacer un vendedor, por ejemplo? ¿Qué pasos debe tener para llegar a ese cierre de ventas? Y uno de los juegos que nosotros tenemos es una forma de poder evaluar si pasó todos los pasos, si lo hizo. Si lo hizo y en orden. Y de hecho, estamos ya experimentando con la inteligencia artificial para que esa retroalimentación en el momento de la venta lo haga la inteligencia artificial. Ya lo puede hacer en nuestras herramientas, se llama Culturólogos, y en esa herramienta se puede hacer un feedback de cómo lo hiciste. Ya, automáticamente. Mira qué bien. En el caso mío, yo tengo, aunque te mencioné la parte de seguros, que trabajé un tiempo en la parte de seguros, pero mi desarrollo está en la parte de mercadeo, con una agencia de publicidad, y son muchos los roles, porque manejamos eventos, relaciones públicas, manejamos la parte de branding, colocación en medio y todo esto. A mí es como poder uno mezclar, porque son diferentes departamentos, este departamento de creativo, el departamento comercial, este departamento, la parte administrativa, que maneja las redes sociales y demás. ¿Cómo puedo integrar todo eso y hacer que esa mentalidad de la empresa pues, pueda escalar constantemente y que cuando uno se vaya, uno se lleve ese conocimiento, como tú dices, se quede con nosotros? ¿Cómo pudiera integrarlo? ¿Cuál sería ese juego? Yo lo que te preguntaría es, en relación a cada una de esas ramas, tú debes tener vendedores, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, esos vendedores... Que siempre soy yo mismo. Pero ahí está el entender cómo lo hace y principalmente qué pasa en las empresas. Que el 20% de los vendedores hacen el 80% de las ventas. Ya. Y en cambio el 80% está como por Ese es debajo. el mínimo, la ley de Maslow. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar qué hace bien ese vendedor. En este caso, si eres tú, ¿qué hace súper bien esto? De tal manera que eso se pueda replicar en más vendedores. Y obviamente el ticket promedio funciona. Eso nos ha ido espectacular en muchas industrias, especialmente en lo que, exactamente, en todo lo que es la industria de alimentos y bebidas, por ejemplo, nos ha ido espectacular, en telefonía. O sea que cuando tú identificas qué hace bien esos vendedores y empiezas a replicarlo y a entenderlo, la forma que lo hace, y lo haces de una manera, ahí viene lo que es el field coaching, la sistemática de que el supervisor no sea el jefe, sino realmente un coach. Un coach. Va a cambiar, definitivamente cambia el tema de las ventas y se incrementa el ticket promedio. O sea, tenemos grandes casos de éxito que 26 años, nos respaldan. Marioxy, gracias por esta grata experiencia y ya, dale este mensaje a esos empresarios para que te escojan y te quieran vivir estas grandes experiencias de juego en sus empresas. Sí, así es. Muchísimas gracias. Les invito a pensar diferente. Yo entiendo que los empresarios en la República Dominicana y también en América Latina estamos buscando cada vez hacerlo más costo eficiente. ¿Y qué tal si es que nosotros podemos ayudarles con que sus colaboradores se diviertan trabajando? Y obviamente ese es el reto que nosotros tenemos de hacerlo fácil, sencillo y obviamente que el costo sea muy eficiente. ¿Sí es que? Un like para todos aquellos que nos acompañaron. Así es, Orquídea. Nada, muchísimas gracias, Marioxy, que realmente hemos aprendido un mundo en todo el proceso de jugar a través de las empresas y poder aprender y dar un mejor servicio, porque realmente a mí particularmente me preocupa mucho el servicio al cliente
y veo que con esto puede ser una herramienta muy útil para eso. Dale tu like. Y así a ustedes, señores, le damos like a cada uno de ustedes por sintonizarnos y por hacer que estas experiencias pues lleguen a más personas. Vamos a seguir apostando y a seguir apoyando que la cultura empresarial siga tomando auge de manera divertida. Así que nos vemos hasta la próxima.